Bendiciones, mi estimado licenciado. Soy el estudiante César Mamani Vargas de la materia Hechos de los Apóstoles del tercer semestre. En esta ocasión estaremos hablando de la biografía de uno de los apóstoles de Jesucristo. Hablando específicamente, estaremos hablando de Simón Pedro. La Biblia registra en los 4 evangelios más de 7 veces este nombre Simón. Se habla de diferentes personajes. Pero en esta ocasión, hablando puntualmente, hablaremos de Simón Pedro, hijo de Jonás. Jesucristo había tenido un encuentro con Pedro en las orillas del mar. Ahí es donde Jesús le cambia y le establece el nombre de Pedro, porque él era conocido como Simón. Y Simón quiere decir mecido por el viento. Era una persona inconstante, era una persona de doble ánimo, tenía defectos, tenía errores. Por eso era conocido como Simón. Pero Jesucristo quería establecerle el nombre y quería volverle una persona segura, con carácter, con firmeza. Por eso le llama Pedro, Cefas, que quiere decir piedra, roca, firme, estable. Pero en el transcurso del ministerio de Jesucristo, Jesús aún le sigue llamando Simón, por muchas razones. Pedro en el ministerio, cuando se encontraba con Jesucristo, en la vivencia con Jesucristo, él comete ciertos errores. Él sigue siendo una persona de doble ánimo. Él se encuentra dormido cuando él tenía que estar orando. Por eso le dice Jesucristo: Simón, Simón, Satanás ha zarandea tu vida y te sacude como a trigo. Así también podemos ver cuando Simón le promete a Jesucristo que él iba a estar hasta la muerte, pero vemos que le niega 3 veces a Jesucristo. Vemos la inestabilidad, vemos el personaje de doble ánimo de este hombre llamado Simón Pedro. Así también era conocido, según el libro, dice que era el discípulo más hablador. Él ponía en funcionamiento su boca, pero su mentalidad estaba en neutro. A él le gustaba hablar y hablar. Tenía una de las debilidades de hablar, pero quizás de no poner en práctica todo aquello que Jesucristo le enseñaba. Era una persona inestable. Tenía defectos. Era un hombre común y corriente. Pero también tenía cualidades. Y una de las cualidades es que este hombre era muy franco. Era muy directo. Recordemos que él se atrevió a decirle a Jesús: tú eres hijo de Dios, el Cristo. Así también podemos hablar. Una de las cualidades de este hombre llamado Simón Pedro, que era muy valiente. Más valiente que todos, porque él mismo tuvo el coraje, la valentía de bajarse de la barca y poder caminar por las aguas. Cosa que quizás los otros discípulos no lo hacían. Así también podemos hablar que él tenía el poder de la influencia. Donde iba Pedro, iban los apóstoles. Le seguían. Realmente era un ser de mucha influencia. Vemos que cuando Pedro vuelve nuevamente a las sedes, a su anterior trabajo, cuando Jesucristo muere y resucita posteriormente, vuelve a su trabajo anterior. Y los discípulos iban detrás de él, porque realmente era una persona de influencia. Pero ahí vemos todavía su inestabilidad. Vemos que él vuelve, se desanima. Es una persona que se desanima con facilidad. Vuelve a su anterior trabajo. Pero ahí aún Jesús le sigue diciendo: Simón, hijo de Jonás, hijo de Jonás. Aún le está recordando que debe cambiar esa inestabilidad, porque Jesús le había cambiado el nombre. Le estaba haciendo recordar que es Pedro, que es una persona firme, que es una persona segura, con carácter.
Pedro al final entendió, comprendió, a pesar de que tuvo defectos, fallas, equivocaciones, inestabilidades, él aprendió a tener carácter. Aquella palabra, aquella promesa que hizo hace tiempo atrás, cuando dijo, yo estaré contigo hasta la muerte. Eso fue la promesa de Pedro a Jesús. Aparentemente, quizás él en el transcurso de su vida falló, se equivocó, pero él cumplió esa promesa. Él aprendió a ser Pedro. Según algunos libros históricos, se dice que Pedro murió crucificado con la cabeza abajo. Ahí puedo ver que él cumplió su promesa y realmente él estaba hasta la muerte con Jesucristo. Aprendió a ser Pedro y eso era el deseo de Jesucristo. Gracias, bendiciones.